Esto es Barrios Podcast. Qué bueno estar nuevamente con todos ustedes. De verdad que es un honor. Hoy estoy muy contento. Ya van a ver a quién tenemos el día de hoy. Y bueno, este es el episodio número 2 de esta serie que estamos haciendo, queriendo conversar con todos ustedes, nuestros amigos. Y bueno, entro de entrada. Tenemos a Rodolfo Pastor de María y Campos. Qué bueno tenerlo aquí. Qué honor, de verdad. Es todo mío el honor, abogado, diputado Barrios. Lo felicito, número uno, por la iniciativa. Me parece muy importante plantear este tipo de comunicaciones. La comunicación política en nuestro país ha adolecido por no mantenerse actualizada, y eso creo nos ha pasado factura, especialmente con la población más joven de nuestro país, que además es la más importante por datos demográficos claros. Y en ese sentido creo que usted acierta con una propuesta como la que nos plantea, y me siento muy privilegiado de que me tenga aquí en su segundo programa. Muchas gracias. Fíjese que yo crecí en San Pedro Sula y para nosotros era una referencia cultural el museo. Le decíamos el museo. Y además del museo era una referencia cultural, como nosotros le decíamos cariñosamente, doña Teresita. Y su padre, una referencia cultural, leyendo, escuchándolo, y saber que usted es nuestro candidato a alcalde nos llena de mucho orgullo. Estamos seguros que la ciudad, que San Pedro Sula se merece una persona como usted. Pero, ¿quién es Rodolfo Pastor de María y Campos? Es decir, ¿cómo llega aquí? ¿Cómo estamos aquí ahora? Pues mire, diputado, soy un hijo de San Pedro Sula. Soy una persona que creció en esta ciudad. Llegamos a vivir a San Pedro Sula en la década de los 80. Yo nací en México. Mis papás vivían en ese momento allá. Mi mamá era mexicana. Y por motivos de persecución política y el hecho de que mi padre era muy crítico del régimen en ese momento militar que gobernaba Honduras, nacimos por allá. Soy, como todos los Rodolfos Pastores, también en ese sentido fui exiliado. Pero llegamos a la corta edad de 5 años ya a vivir en San Pedro Sula, y crecimos en la zona de Los Cármenes, una zona muy privilegiada del valle, en donde convergen varios ríos, y tenemos la zona de las lagunas, ¿no? De Ticamaya, Jucutuma, la Laguna del Carmen también, que sin embargo hoy en día es una de las zonas más marginadas, más olvidadas de nuestro municipio, y eso es una profunda injusticia, porque la población que ahí reside en comunidades como el Ocotillo, toda la zona de Los Cármenes, es una población enormemente trabajadora, que aporta muchísimo con ese esfuerzo a la economía de la ciudad, que por supuesto también paga una serie de impuestos que debería recibir a cambio en servicios públicos de calidad, y no los recibe. No solo no los recibe, sino que han habido una tras otra alcaldía, diputado, que ha mantenido marginadas estas zonas, y cosas tan esenciales como el tema del agua, el agua potable por un lado, pero también el manejo de las aguas residuales, han sido completamente olvidados. Y me parece que es una ciudad, San Pedro Sula, que representa una visión de país en la que, por un lado, la clase trabajadora y por otro lado la clase empresarial se ponen de acuerdo, unen esfuerzos y le plantean precisamente una prosperidad al valle y al país a partir de ese entendimiento. Y esa es un proyecto, diputado, que se ha perdido desafortunadamente, y eso le ha restado obviamente competitividad y pujanza a la economía, no solamente del valle, sino que del país entero. Seguramente vamos a ampliar esta explicación, que me parece sumamente importante e interesante para introducir el tema de San Pedro Sula. Pero yo tengo algunas preguntas así de corte más íntimo. ¿Por qué rudo? Rudo porque efectivamente era yo, al momento de mi nacimiento, el tercer Rodolfo Pastor en vida.
Mi abuelo, Rodolfo Pastor Zelaya, había llegado de la zona de Trujillo, huérfano a una muy corta edad, a vivir aquí con sus tíos. Aquí creció, se convirtió en pediatra y también se involucró en la política del país. Llegó en su momento, en 1968, diputado, a ser incluso presidente de lo que era el Consejo Ejecutivo del Partido Liberal. El último momento, por cierto, en el que dicho partido se declara de izquierda, un partido progresista que buscaba la transformación profunda de la situación tan injusta de nuestro país. Aquí se conoció mi abuelo Rodolfo Pastor con mi abuela, con Gladys Fasquel, hija de Roberto Fasquel, a su vez, un gran forjador de esta ciudad, sí, que llegó en 1915 al Valle de Sula, proveniente de la entrada a Copán, a probar suerte, a buscar fortuna. Y poco a poco, primero trabajando en las fincas de banano, luego estableciendo sus propias fincas, primero de banano, luego con el problema de la cigatoca que erradicó el cultivo del banano en el valle, se dedicó al cultivo de la caña de azúcar y finalmente pues estableció el primer ingenio azucarero de Honduras, que se convirtió en la Compañía Azucarera Hondureña, y efectivamente pues estableció una industria en todo el valle. Le cuento esto porque efectivamente tenemos raíces muy profundas en esta ciudad y por ser yo el tercer Rodolfo en ese momento, pues para distinguirnos, ¿no? Mi abuelo era don Rodolfo, mi papá era Fito y yo era Rudo. Sí. Y desde entonces así lo he sido. Es cierto. ¿Y el cuarto Rodolfo? El cuarto Rodolfo ahora se nos une, acaba de cumplir el año, diputado. Es un cipote alegre que va a disfrutar mucho, estoy seguro, de lo que todavía es una naturaleza privilegiada del Valle de Sula. Yo crecí entre esas parvadas enormes de loros y loras que cruzaban el valle, allá en la hacienda a donde mis papás se establecieron, a donde hemos vivido toda la vida. Y que desafortunadamente también en términos medioambientales hemos visto un deterioro muy acelerado del valle, pero que sigue siendo ese sector pues una zona de reserva y en la que todavía tenemos muchos de los animalitos originarios del valle, pero obviamente muy amenazados por el crecimiento desordenado y acelerado de la ciudad. Y más o menos con esa trayectoria familiar, Rudo, usted estudia en México y se licencia de Ciencias Políticas y Administración Pública. Mire, diputado, yo estudié aquí primero en la Escuela Episcopal El Buen Pastor. Ahí yo estudié de primer grado a sexto. Fui muy feliz allá por las faldas del Merendón. Sí, sí. Claro. Después de sexto grado nos transfirieron mis papás a estudiar a la Escuela Internacional de La Lima, una escuela pequeñita pero preciosa, allá justamente en los campos bananeros. Ahí estudiamos séptimo y octavo. La graduación recuerdo que fue precisamente en el auditorio del Museo de Antropología e Historia de San Pedro Sula y fue una gran fiesta que tuvimos ahí con los compañeras de clase. Y finalmente pues terminamos aquí la secundaria en la Escuela Internacional San Pedrana, que es una escuela obviamente muy privilegiada también, a donde pude conocer gente pues muy, muy valiosa. Pero efectivamente ya para lo que fue la universidad, mis papás me mandaron para México allá a estar con la familia de mi mamá y estudié en la escuela jesuita, la Universidad Iberoamericana. La Ibero. La Ibero. Y una gran escuela en la que aprendimos justamente pues a estudiar lo que es la política y la administración pública desde la teoría. Y fue graduándome precisamente de la universidad que regresé inmediatamente a Honduras a incorporarme primero a una campaña a diputado de mi papá en 2004, en que nos dieron una gran petateada. Pero esa incursión política fue con el Partido Liberal. Claro, nosotros fuimos liberales, diputado, de toda la vida, ¿no? Mi bisabuelo, mi bisabuela, que financiaba guerrillas en la época de las revoluciones liberales del siglo pasado. Luego, como le decía yo, pues también mi abuelo Rodolfo Pastor Zelaya fue un actor político importante en el partido.
Y, por supuesto, mi papá. Mi papá incursionó en la política joven en el 91. Se lanza como precandidato a la presidencia por parte del Partido Liberal. También pierde calamitosamente. En aquel momento gana el doctor Carlos Roberto Reina y lo invita a convertirse en ministro de Cultura. Sí. Y en ese caso, pues fue una gran experiencia también. Era otra época de la política hondureña, sin duda alguna, y por supuesto que nos comenzó a formar también en ese sentido, diputado. Y luego, ¿tuvo usted alguna experiencia, digamos, profesional política en México? En México realmente no. Yo regreso inmediatamente de graduarme allá, regreso y me incorporo, como le comentaba, primero a una campaña muy corta con mi papá en las internas, pero luego ya me identifico con la corriente liderada por el expresidente Manuel Zelaya, en ese momento el candidato Mel Zelaya, que primero me coloca en el trabajo aquí, en la campaña a la alcaldía con Rodolfo Padilla Sunseri, y luego inmediatamente después me lleva para Tegucigalpa y me incorporo yo ya a la campaña de Mel Zelaya a la presidencia. Así comienza mi trayectoria. Dentro del Partido Liberal. Dentro del Partido Liberal. Dentro del Partido Liberal. Así es. Y luego, esta última etapa, me recuerdo muy esta segunda etapa de que su padre fue ministro de Cultura en el Poder Ciudadano. Así es. Con el presidente Zelaya. Y esta etapa suya en el Partido Libertad y Refundación, ¿cuándo empieza? Empieza cuando empieza el partido. Nosotros después de la campaña, una campaña difícil, diputado, porque el candidato Mel Zelaya iba compitiendo con Pepe Lobo, que en ese momento era presidente del Congreso, y que sin duda ser presidente del Congreso Nacional le representaba a él una ventaja competitiva formidable con la candidatura de Mel Zelaya. Se denunció en su momento porque ya no era legal, siendo presidente de un poder del Estado, participar en un proceso electoral, pero así sucedió porque ha sido la mala costumbre. Logró triunfar, el candidato Mel Zelaya se convierte en el presidente del Poder Ciudadano, un periodo de apertura democrática muy importante, diputado, que con la consulta popular enmarcada en la cuarta urna, pues llega a un abrupto final, interrumpido precisamente por un golpe de Estado. Un golpe de Estado en pleno siglo XXI, perpetrado por las fuerzas tradicionales de este país, ¿verdad? Incluyendo, obviamente, el apoyo de sectores muy poderosos de la clase económica, política, y que de alguna manera pues, provoca el colapso del sistema bipartidista tradicional, el histórico, el que llevaba más de un siglo en el poder. Y a partir de ahí, pues la fundación del Partido Libertad y Refundación nos plantea el golpe de Estado primero, pues el reto, ¿verdad?, de como jóvenes funcionarios decidir qué camino tomar, y nunca lo dudamos, diputado, estando yo en la Embajada de Honduras en Washington, encargado de la sección política. Tenía yo tiernos 28 años cuando se da el golpe de Estado, y yo inmediatamente, ¿verdad?, tomo la decisión de ser leal al presidente Zelaya, de ser leal al gobierno constitucional de la República, y de trabajar para tratar de revertir ese golpe de Estado desde Washington. Allá nos quedamos 7 meses difíciles del periodo del presidente ya golpeado, ya fuera del poder, pero resistiendo precisamente el embate del golpismo. Y finalmente, pues, llegó el momento de entregarle ya al presidente Porfirio Lobo Sosa la embajada, ¿verdad?, entregar el gobierno, y permanecí haciendo actividad política para denunciar el golpe de Estado y el hecho de que no se había normalizado en Honduras la situación por un periodo importante de tiempo. Entonces, desde un inicio, y pues sí, puedo decirlo, hemos sido parte de los fundadores del Partido Libertad y Refundación. Y en esta etapa con la presidenta Xiomara Castro, usted trabaja durante la campaña política en una comisión especial.
Mire, como politólogo, yo me incorporo a la primera campaña en 2013 con la candidata Xiomara Castro. Ganamos, diputado, ganamos esa elección, hay que recordarlo. A pesar de que se utilizaron recursos tanto del Estado como del crimen organizado para financiar la campaña de Juan Orlando Hernández, ahora ya sabemos con certeza, pero ganamos esa elección, nos la robaron, nos martirizaron a mucha de la gente del partido. Después volvimos a participar en 2017 como parte del equipo de campaña. Fui invitado yo a ser candidato a designado presidencial junto con doña Xiomara, pero obviamente a la hora de forjar la alianza con Salvador Nasralla, yo renuncié a esa candidatura a designado presidencial para que se pudiera conformar esa alianza, y pasé a formar parte de un equipo que coordiné yo y que estuvo a cargo de preparar el plan de gobierno de la alianza de oposición contra la dictadura. Eso en 2017. Ya en 2021, diputado, yo formé parte y estuve a cargo más bien del capítulo de Relaciones Internacionales del plan de gobierno de la presidenta Xiomara Castro, y a partir de noviembre del 2021, pues me incorporé ya a lo que era el equipo de transición. Siempre me he preguntado, y la gente sí me pregunta, es decir, ¿en qué momento la presidenta Xiomara Castro, cómo pasa eso? ¿Es una llamada telefónica o hay rumores antes, va a ser ministro? ¿Cómo pasa eso? Uno está expectante, viendo el celular a cada momento a ver si lo llaman, si no lo llaman, o un chisme por aquí que se escucha. Cuéntenos, ¿cómo pasa eso? Es buena pregunta. Es un momento de gran incertidumbre, de mucha expectativa. Pero mire, diputado, a nosotros nos enseñaron desde cipotes, mis papás, a hacer nuestro trabajo. Y a partir de un trabajo bien hecho, pues estar obviamente dispuesto a asumir si nos llaman, pero no a intrometernos, a andar buscando, a andar pidiendo. Eso no se nos enseñó. Entonces, pues nosotros colaboramos siempre en todo el proceso, y fue realmente hasta un día antes de que asumiera la presidenta Xiomara Castro este gobierno, que nos buscó, en verdad, con la propuesta de acompañarle, y que supimos en calidad de qué le íbamos a acompañar. Y en ese momento, pues obviamente empezamos de inmediato a trabajar. ¿Pero cómo pasa? ¿Lo llaman por teléfono? Por teléfono. Por teléfono me llamó, me dijo, Rudo, nosotros confiamos en ti, te apreciamos, agradecemos el trabajo que has hecho por el partido, por la causa, y creemos que te podemos considerar para esto, ¿no? Y me dice, hay una secretaría de gabinete, me dice la presidenta. Vas a hacer, me dice, lo que fue Eval Díaz para Juan Orlando Hernández. Y yo le digo, no me asuste así, sí, presidente. Claro. No me asuste. Y se tiró la carcajada y me dice, no, mira, precisamente porque confiamos en ti y por tu integridad es que te consideramos para esta posición, que obviamente requiere de mucha lealtad, ¿no? Y me sentí profundamente honrado, y inmediatamente, como le comento, pues empezamos a tratar de entender las responsabilidades de por medio. Y esa grata noticia, dígame, ¿quién fue la primera persona con quien compartió usted ese nombramiento? Mi papá, mi mamá. Inmediatamente les avisé. Estaba yo obviamente nervioso, ¿no? También ya empezando a preocuparme, a ocuparme de entender muy bien qué podía yo hacer desde ahí, ¿verdad? Y pues fue obviamente un honor para toda nuestra familia. Mi abuela Gladys Fasquel todavía vivía, y recuerdo que cuando le dije, me dijo, mira, te felicito mucho, estoy muy orgullosa de ti, pero yo quiero que te comprometas conmigo en una cosa, que cuando tú termines esa misión, yo pueda seguir siendo estar orgullosa de ti. Eso es lo que te pido. Que no me vaya yo a avergonzar de que tú cometieras algún tipo de improperio, sino que yo pueda seguir estando igual de orgullosa de ti. Y creo que le cumplimos a mi abuela. Le cumplimos a un legado de una honorabilidad que ellos nos han heredado, diputado, y me siento muy orgulloso, muy satisfecho de haber hecho un trabajo
serio, riguroso desde la Secretaría de la Presidencia. Es una secretaría pequeña, pero muy estratégica, que pusimos en orden en materia administrativa, pero también en materia legal. Dejamos un legado de una ejecución responsable, ordenada, transparente. Nos convertimos en voceros de la Presidencia de la República, nos convertimos también en interlocutores con distintos sectores de la sociedad hondureña, independientemente de ideologías. Y creo que esa es la función de un secretario de Estado. Cuando nos toca gobernar, tenemos que gobernar para todas y todos. Eso es un compromiso que tenemos que entender. Obviamente, como militantes de un partido, tenemos una ideología, tenemos una causa, compartimos una lucha, pero a la hora de ser privilegiados con el voto de la población o con una función pública, tenemos que asumir que esto es para todos y todas. La presidenta, con una honestidad profesional e intelectual, a los 2 años más o menos dice, a ver, los funcionarios que están en mi administración y que quieran ir a un puesto de elección popular deben renunciar. Es correcto. Y algunos renuncian, otros se quedan, usted no renunció. Así es. Porque asumo que en ese momento no estaba en su radar San Pedro Sula, digamos, en el sentido de ejercer una función pública. No estaba en mi radar de ninguna manera el buscar una candidatura, diputado. Yo estaba totalmente dedicado a mi función como secretario de la Presidencia. Estábamos concentrados en eso. La presidenta tomó esa firme decisión de pedirle a todos sus funcionarios. A ver, llegó un momento en el que obviamente quienes pretendan un cargo de elección popular van a tener que distraerse de sus funciones para ello, van a tener que dedicarse a eso, y yo quiero que exista un corte claro, ¿no? Entre quienes decidan comprometerse a acompañarme a mí en el gobierno y quienes decidan, y tienen todo el derecho para eso, incursionar, ¿verdad?, a la campaña política y dedicarse a eso. Pero lo que no puedo permitir es que estén en ambos mundos y que eso implique que se me distraigan, número uno, de sus funciones públicas, y mucho menos que se distraigan en términos de trabajo, de recursos, hacia la campaña. Ese es un precedente, diputado, que no abunda en nuestra historia, pero que hay que reconocerle. En su momento el expresidente Mel Zelaya, como ministro del FIS, del presidente Flores, renuncia precisamente para dedicarse él a su candidatura. Sí. Y yo creo que sienta ese precedente él. Y recordemos que en este momento, en este episodio del que hablamos, la exministra de Finanzas, la abogada Rixi Moncada, es la primera alta funcionaria que efectivamente interpone de inmediato su renuncia, y a partir de ahí se dedica por completo a su campaña. Yo creo que es muy saludable que se mantenga ese precedente. Y creo que es importante que quienes pretendemos dedicarnos a la política no distraigamos la función pública. ¿Y en qué momento surge entonces? Usted no renuncia, hay funcionarios que renuncian. Surge San Pedro Sula para ejercer una función pública. Sí. Para ejercer, digamos, una función pública, regresar del Ministerio de la Presidencia en Tegucigalpa, en el centro político del país, y venir a San Pedro Sula. ¿Cuándo? ¿En qué momento pasó eso? Pues mire, como le digo, no estaba en mis planes, no era parte de mi proyecto inmediato. Siempre me ha importado San Pedro Sula, siempre me ha parecido que al ser el municipio más importante en términos económicos, de las finanzas del país, de la industria, del comercio del país, tenemos que ponerle atención a San Pedro Sula. Cuando fui nombrado como ministro de la Presidencia, me hice acompañar de jóvenes sanpedranos y sanpedranas que me acompañaron con enormes capacidades y con mucho orgullo precisamente de ser de aquí, de representar y de llevar allá a la capital la visión de los y las sanpedranas. Y bueno, en ese momento simplemente no era parte del proyecto, pero yo recibí una llamada de parte del coordinador general del Partido Libertad y Refundación, el expresidente Manuel Zelaya, que me planteó la necesidad que teníamos en San Pedro Sula y a nivel del departamento de Cortés de aglutinar, de unificar, de buscar consensos dentro del partido.
Nuestro partido es un partido que además tiene aquí en Cortés y en San Pedro Sula un bastión político electoral. Diputado, ¿qué le cuento yo a usted? Usted conoce las entrañas de este monstruo perfectamente. Y es muy importante ante la competencia que se perfila para las elecciones generales que el Partido Libertad y Refundación vuelva a estar perfectamente articulado en Cortés y en San Pedro Sula para poder competir, ¿verdad? Contra quienes ya sabemos se están organizando de manera también muy estratégica para tratar de desbancarnos, ¿no? Que en este caso pues es conocido que tanto el Partido Nacional como el Partido Liberal han comenzado a articular una alianza mediante la cual nos pretenden crear un frente unido que logre derrotarnos. Y usted dice sí, o pidió tiempo, o pidió un par de días. ¿Cómo fue esa toma de decisiones? Mire, yo de nuevo pues me sorprendí mucho, pero me explicó el coordinador general que se habían analizado varios perfiles y que habían decidido que yo era un perfil muy, muy indicado. Me pidió considerarlo, ¿no? Claro. Y yo le dije, mire, yo necesito hablar con 2 personas, presidente. Necesito hablar con mi papá, que es mi consejero más cercano, y necesito hablar con la candidata Rixi Moncada, porque yo quiero precisamente entender de qué va esta propuesta. Y al día siguiente estaba yo desayunando ya con la abogada Moncada y lo que le pregunté a ella fue, abogada, yo quiero saber si yo soy su candidato para San Pedro Sula. Y ella me dijo, Rodolfo, usted es mi candidato. Yo necesito aliados con honestidad, con integridad, con seriedad, y creo que usted es la persona indicada. Eso obviamente me confirmó a mí, ¿verdad?, que estábamos en sintonía. La abogada Moncada es precisamente pues una figura política que se destaca precisamente por esa honestidad, por esa integridad, por una valentía formidable también para enfrentar enormes retos y salir adelante. Y me honró mucho que ella me dijera que yo iba a ser su candidato más bien a la alcaldía en San Pedro Sula. Y pues con mi papá también conversamos, diputado, y nos asustamos un poquito, pero decidimos que vale la pena. Que San Pedro Sula es demasiado importante para el país, que nos importa demasiado además a nosotros como familia, como personas que venimos de aquí, que San Pedro Sula vuelva a recuperar un rumbo que yo creo que se perdió desde hace bastante, que obviamente en los últimos años pues ha tomado un rumbo particularmente desordenado y problemático, pero que San Pedro desde hace un rato que dejó de planificar lo suficiente para tener una infraestructura, un dinamismo y una justicia social que le garantice seguir siendo un polo de desarrollo y de prosperidad. Y ahora ya es el candidato, digamos, de las fuerzas mayoritarias al interior del Partido Libertad y Refundación aquí en San Pedro Sula. Yo fui testigo en una reunión que tuvimos reciente con alcaldes aquí de alrededor de San Pedro Sula, del departamento de Cortés, donde efectivamente nuestra candidata, la abogada Rixi Moncada, reafirmó eso que usted me acaba de decir, que usted era el candidato, efectivamente, de ella. Y ya entrando a San Pedro Sula, fíjese, San Pedro Sula, 1 millón aproximadamente de habitantes, con 400,000 personas que entran de Villanueva, Potrerillos, Pimienta, San Manuel, por el otro lado de La Lima, de Progreso inclusive, claro, por el otro lado de Choloma, de Puerto Cortés, y por allá de Cofradía. Es decir, más o menos entran entre 300, 400,000 ciudadanos de la periferia y vuelven a salir a las 6 de la tarde nuevamente. Así es. Además de los que estamos domiciliados y vivimos en San Pedro Sula. A ver, el alcalde Rudo Pastor, ¿qué ha identificado? ¿Cuáles son los problemas más urgentes que hay que atender en San Pedro Sula?
Bueno, esa es la gran pregunta, diputado. Yo lo que le puedo decir es que yo entiendo efectivamente que San Pedro Sula es una cabecera municipal de un sistema metropolitano que efectivamente interactúa, está interconectado de múltiples maneras con los municipios aledaños. Y efectivamente entenderlo así, con esa integralidad, es lo que nos permite también entender por qué tenemos el problema que tenemos, por ejemplo, en materia de infraestructura y de transporte público, el colapso el tránsito en la ciudad en algunos horarios, y por qué, o cómo más bien, podemos solucionarlo. Y yo creo que una de mis pasiones, diputado, en la vida, pero que me puede servir mucho si logramos convencer a las y los sanpedranos de apoyarnos para ser el próximo alcalde de San Pedro Sula, va a ser poner orden en el sistema mediante el cual el municipio de San Pedro Sula se interconecta con este sistema de municipios aledaños. Y el transporte público para mí es parte esencial de la solución. Yo creo que no podemos ignorar el hecho de que esta masa de población entra y sale, es como que respirara la ciudad, ¿verdad? Vienen a trabajar y luego regresan a descansar a sus hogares en la periferia, y que necesitamos tener un sistema que le permita ese ir y venir de manera confiable, segura, ordenada. Y eso pasa por dos cosas: la inversión y la planificación en infraestructura, pero además en un sistema de transporte público que le garantice ese tránsito. Y tenemos además, diputado, una visión que no es nueva, ¿no? Que no es propia, pero que no se ha implementado. Por una u otra razón no se ha implementado por ninguno de los gobiernos hasta ahora. Y es la línea original del ferrocarril que nace en Puerto Cortés y que llega precisamente hasta Potrerillos. Entonces, que pudiera llevar una línea de tren ligero, llevar y traer gente a lo largo de toda esa línea, transportando probablemente 1 millón de personas. Yo todavía viví cuando el ferrocarril hacía este recorrido aquí en San Pedro Sula. Era maravilloso. Sí. Y yo viví todavía esa época aquí en San Pedro Sula. Y si no me equivoco, diputado, el ferrocarril nacional sigue vigente, o sea, en el sentido de que existe la institución. La institución existe como tal. Y ahí está un precioso, por cierto, es un monumento. Es que un tenemos monumento que cuidar. de la ciudad, la estación del ferrocarril. La estación Nosotros central. íbamos ahí los domingos a tomar el ferrocarril y viajábamos a Puerto Cortés a bañarnos, y esa era la ruta de los muchachos de San Pedro Sula. Irnos en el ferrocarril todos los domingos a la playa de la Coca-Cola en Puerto Cortés. Yo quiero que Rodolfito, no sé cómo le vamos a decir, Rudito, pueda hacer eso cuando sea un chavalo que pueda subirse a ese ferrocarril y que se pueda ir a bañar a las playas. Algunos datos importantes, alcalde. Valle de Sula, en el presupuesto general de la República, aporta aproximadamente entre 62 y el 65%, es decir, Sí. de cada 100 lempiras, 60 y pico de lempiras salen del Valle de Sula. Pero San Pedro Sula, en esa riqueza, aporta más o menos 40 y pico de lempiras. Uh-huh, uh-huh. Pero los sanpedranos siempre, y siempre me cuestioné yo, ¿por qué se dividía San Pedro Sula? Y esto es muy sanpedrano, y usted lo va a entender. De la Tercera Avenida hacia abajo, y de la Tercera Avenida. Hay que ser sanpedrano para entender esta frase. Sí, bueno, precisamente ahí reside el problema fundamental para mí de la ciudad, que es el de la desigualdad. Una ciudad sin duda próspera en producción de riqueza. Se produce una cantidad extraordinaria de la riqueza del país aquí. Es tremendamente dinámica en ese sentido la ciudad, pero con una distribución sumamente injusta, sumamente desigual. Y eso es lo que yo creo que también debe ser transformador de cualquiera que asuma la alcaldía de San Pedro Sula, que es utilizar los recursos de la ciudad, que son el resultado del aporte que hacen las y los ciudadanos de la ciudad desde cada uno de sus sectores, para invertir en cada uno de sus sectores y no solamente en un sector privilegiado del municipio. Sí. Mire usted, diputado, yo conozco bien
la zona, obviamente, de la Tercera Avenida hacia arriba. Una zona muy privilegiada, con infraestructura pues, de primer mundo. Tenemos incluso algunos de los puentes más espectaculares, Sí. centros comerciales, lujosos, incluso mansiones. Ya en las faldas del Merendón, incluso mansiones que empiezan a invadir, por cierto, lo que es una zona protegida de la reserva del Merendón. Y hacia abajo vemos cómo de manera acelerada se empieza a deteriorar esa situación y llegamos a la zona de donde yo vengo, allá en Los Cármenes. Hacia el Ocotillo, por ejemplo, o si usted agarra hacia Occidente, toda la zona de Cofradía, una zona importantísima en términos político-electorales y por supuesto también económicos, que aporta a través, por ejemplo, de la tasa de siglo XXI, aporta recursos, impuestos al municipio, pero que no recibe a cambio la inversión que debería recibir, sí. Que tiene completamente abandonado en materia de alcantarillado, de el servicio de recolección de basura, del tratamiento de aguas residuales, de lo que es también la infraestructura pública básica, todo completamente olvidado. Y uno dice, bueno, aquí hay un problema, un desequilibrio profundo. Claro. Tenemos que atender ese desequilibrio. Y es relativamente sencillo. San Pedro Sula tiene ahorita un presupuesto propio, como le gusta decir al actual alcalde, propio, que supera los 5,000 millones de lempiras al año. Con ese presupuesto, que es el resultado de nuevo del pago de tributos, de impuestos de parte de toda la población, incluyendo a la gente que vive en el Ocotillo, en Los Cármenes, en Cofradía, en Chamelecón, la gran mayoría de los recursos se invierten más bien en las zonas que siempre han sido privilegiadas. El abandono de las zonas marginadas es sistemático. Nosotros tenemos que redirigir esos recursos y garantizarle a todos los ciudadanos, independientemente de dónde, en qué sector, si arriba o abajo de la línea, si arriba o abajo de la Tercera Avenida, tengan los servicios públicos básicos y de calidad. Ese es el compromiso, yo creo, que tiene que asumir una alcaldía seria, responsable con el uso de los recursos públicos. Y desafortunadamente, diputado, yo creo que la actual administración no lo está haciendo así. Yo veo que el alcalde Contreras se dedica mucho al espectáculo, a entretenernos, a distraernos, pero los problemas serios, estructurales, históricos de la ciudad, yo los veo igual de desatendidos que siempre, en un momento crítico. Y ahí le puedo hablar de cuatro temas que son fundamentales, en mi opinión, precisamente para atenderse lo antes posible. San Pedro Sula tiene una concesión de agua, sí, ¿no? Con Aguas de San Pedro, que ha representado pago multimillonario durante décadas, ¿verdad?, de recursos públicos a cambio de un servicio que tendría Aguas de San Pedro que brindarle a la ciudadanía. Sin embargo, San Pedro Sula sigue hoy en día sin tratar sus aguas residuales. Básicamente las vertimos de regreso al Chamelecón, contaminando de manera tóxica río abajo y provocando un foco de infección permanente. Solo lo interrumpo. Esa concesión del año 2000 va a durar 30 años, desaparece en el 2030. En mi recibo de agua, yo pago el tratamiento de agua que no existe. Que no existe. Es decir, que tengo por ahí un dinero a mi favor, como todos los sanpedranos, porque que las autoridades de la ciudad no le hayan dado el terreno para construir la planta de tratamiento no es mi problema, porque yo ya pagué dinero. Llevo casi 15 años pagando, como todos los sanpedranos, y no nos han dado ese servicio. ¿Qué vamos a hacer? Precisamente lo interrumpí con esa concesión de las aguas de San Pedro Sula a la concesionaria. Esa es una dimensión particularmente nefasta de lo que se conoce como corrupción público-privada. Ya lo dice nuestra candidata, la abogada Moncada. La corrupción que se ha venido cometiendo a gran escala en nuestro país implica no solamente a un funcionario público que se corrompe, sino que también a un interés privado que corrompe y que se colude con el funcionario público para cometer corrupción. Es público-privada. Esto nos debe alertar precisamente del interés indebido de grupos, ¿verdad?, que sacan ganancia a base de estos arreglos que son nocivos al interés general y que privilegian sus intereses de grupo.
Esto es el caso no solamente con Aguas de San Pedro, sino que también con el tema de la basura en nuestro municipio. Sí. Tenemos esta otra concesión que es con Sulambiente, sí, y que tampoco termina de cumplir su cometido. Yo conozco el famoso botadero allá por Locotillo, del cual viven además de este infame, cruel negocio de pepenar una gran parte de la comunidad, de la población de Locotillo, incluyendo niños, niñas. Sí. Ese no es un relleno sanitario, diputado. Yo he conversado con amigos científicos especializados en la gestión de desechos sólidos que me explican que un relleno sanitario tendría que tener un sistema que le permitiera, por un lado, rescatar y reciclar una gran parte de lo que es desechado, para una economía circular que incluso le podría representar un ingreso a la economía municipal. Y por otra parte, sistemas que permitieran ir depurando progresivamente las toxinas que se generan en estos botaderos. Ahí lo que tenemos es un botadero al que se le prende fuego de manera cotidiana para deshacerse de los gases de metano que no se aprovechan y que es otro foco de infección abierto. Entonces, de nuevo, otra concesión, otro caso de corrupción público-privada que lo que permite es que estas compañías privadas se forren de riqueza de los tributos de los ciudadanos a cambio de servicios completamente deficitarios. Y el último de estos grandes proyectos es el de siglo XXI también, por el cual nos cobran caro impuesto a cada uno de quienes tenemos un vehículo en esta ciudad. Los sanpedranos debemos ser de los únicos ciudadanos en Honduras que tenemos un impuesto adicional. Así es. En ese sentido. Así es. Y me lo reclaman mucho ahora que visito, por ejemplo, estuve en Cofradía la semana pasada y me dicen, mire, yo tengo una carcachita, a mí me cobran caro por mi vehículo. ¿Y a cambio de qué? Me dice, aquí nadie me viene a pavimentar. Más bien mi vehículo se termina destartalando porque las calles, los caminos están en tan mal estado. Por ejemplo, el acceso a Locotillo. Sí. Eso es una grosería completa. Entonces, ¿a cambio de qué? ¿Verdad? ¿A dónde están las inversiones? Y está muy bien pensar en obras enormes y magníficas que se ven desde lejos, pero tenemos que también invertir, diputado, en los accesos a estos barrios de San Pedro Sula, a donde vive una gran cantidad de la población que paga sus impuestos. Y para responderle de manera concreta, y usted es abogado, yo no lo soy, pero tenemos que actuar con mucha responsabilidad en términos legales, conforme a ley, para defender precisamente el interés público, el bien común, en contra de los que son arreglos que ciertamente fueron distorsionados. Fueron distorsionados a favor de los intereses de grupo y en contra del bien común. Tenemos que actuar con responsabilidad porque usted bien sabe que si somos simplemente caprichosos y llegamos y decimos de un día para otro, aquí se terminó esto, también somos sujetos a demandas multimillonarias. En el caso de las sedes, estamos también experimentando un arbitraje internacional que nos podría llegar a representar, solo en el caso de la sede Próspera, $10,000 millones, ¿verdad? Una tercera parte de nuestro Producto Interno Bruto. Entonces, tenemos que actuar sí con mucha responsabilidad, pero sin ningún tipo de miramiento ni distorsión de la legalidad. Tenemos que ejercer el derecho público, ciudadano y del municipio para rectificar esos contratos de esas concesiones y para devolverle servicios públicos de calidad a la ciudad. Fíjese que yo, y voy a otro tema que me parece también importante para los sanpedranos. Yo leí un estudio hecho por una universidad de aquí de San Pedro Sula, en la que yo daba clases, que San Pedro Sula es la ciudad en Centroamérica, fíjese el dato, que tiene mayor población de jóvenes bilingües. Claro. O sea, San Pedro Sula es la ciudad de Centroamérica que tiene mayor cantidad de jóvenes bilingües. Sí. Pero muchos de esos jóvenes bilingües se están yendo al exterior porque San Pedro Sula pues no le da las oportunidades. ¿Qué le decimos Yo creo a que esos jóvenes? Toca usted un punto sumamente importante, diputado.
en vez de estar aprovechando un bono demográfico que el país tiene en este momento, justamente porque una gran mayoría de nuestra población es joven y puede ser productiva, estamos permitiendo que el futuro se nos fugue, que estos jóvenes que tienen talento, que tienen inteligencia, que tienen muchísimo que aportar, no encuentran las oportunidades aquí en sus comunidades y tienen que terminar buscándolas en otra parte. Y yo lo que le diría es que cualquier gobierno lo que tiene que garantizar son condiciones para que el sector privado haga inversiones y esas inversiones puedan generar oportunidades de empleo. Pero también tenemos que, de la mano de un gobierno central responsable, invertir en educación, en formación, en nuestro sistema de educación pública. Esa es la raíz del futuro de nuestro país. Ahí nos enfocamos y por eso celebro enormemente, por cierto, diputado, que su actividad como legislador tenga un enfoque específico en el sector de la educación pública. Yo creo que ahí no nos confundimos, ¿no? Estamos claros que tenemos que robustecer un sistema de educación y formación pública que prepare a estos muchachos para ser competitivos en el mundo de hoy. Que la ventaja del idioma es enorme. Aquí podríamos tener una industria dedicada a ello. Y yo sé que hay una industria incipiente de call centers, pero tenemos que ir más allá. Tenemos que ser mucho más ambiciosos y generarles a estos jóvenes esas oportunidades que les va a permitir permanecer en sus comunidades, ser fuente de prosperidad para sus comunidades, desde sus comunidades, no tener que renunciar a sus casas, a sus culturas, a sus familias para ir a buscar esa oportunidad en otra parte. Ese reto lo tenemos como país, pero yo creo que San Pedro Sula está particularmente bien posicionado para convertirse más bien en un imán para que esa juventud, incluso de otras partes del país, venga aquí a encontrar oportunidades. En esta universidad que yo le digo, hicimos un evento. Y yo me acuerdo que eso fue hace como 6, 7 años. Y fue la primera vez, alcalde, que yo escuché a funcionarios de Google que estaban en ese evento. Y nos dijeron, San Pedro Sula ofrece todo lo que nosotros necesitamos. Sí. Más allá de un terreno, de alguna exoneración de impuestos que vamos a pedir a la ciudad, porque vamos a venir acá, pero es que tiene el talento humano. Claro. O sea, tienen juventud, muy bien capacitados, sí, con idioma inglés, con una buena pronunciación. Exacto. Así que tienen todo. Eso fue hace 5 o 6 años. Y ellos me acuerdo que le pedían en ese momento al alcalde de turno que le diera una concesión de 20 manzanas aquí en la ciudad. Y una exención para no pagar impuestos de 10 años. A cambio, ellos trasladaban toda la tecnología, traían a sus técnicos. No pasó y el año pasado Google se instaló en San Salvador, cuando la pudimos tener en San Pedro Sula. Sí. ¿Es posible que pueda comprometerse usted para que Google se establezca, puesto que ellos siguen diciendo que tenemos el recurso humano aquí en San Pedro Sula, alcalde? San Pedro, de nuevo, es un municipio estratégicamente posicionado. Estamos muy cerca de las costas, del puerto principal de la región. Es un centro financiero, económico, comercial. Yo creo que, sin duda alguna, hay que comprometernos a fomentar toda la inversión que venga aquí, precisamente dispuesta también a aportar, dispuesta también a respetar las reglas, a respetar la soberanía, los derechos de nuestra población, los recursos naturales de nuestro país. Siempre y cuando esos requisitos se cumplan, diputado, yo creo que toda la inversión debe ser bienvenida y que la magia de San Pedro Sula es precisamente la forma en que se ha propiciado esa inversión en distintos momentos de la historia de nuestro país. Y yo no quisiera terminar, diputado, sin dejar de mencionar un tema que me parece particularmente importante y preocupante sobre nuestro municipio, y es el del medio ambiente. Estamos experimentando como mundo, como planeta, un cambio climático acelerado que está comprometiendo pues la capacidad de la humanidad para sobrevivir y para vivir con calidad. Y
nuestro país es uno de los países más vulnerables del mundo ante ese fenómeno y nuestras costas, y particularmente el Valle de Sula, es particularmente vulnerable. Entonces estamos ahora sí que en el epicentro de el descalabro climático de nuestro planeta. Eso nos debe hacer conscientes y responsables de cómo afrontar este reto y buscar formas de ser cada vez más resilientes y de inspirarnos incluso en algunas costumbres ancestrales como las de nuestra población originaria en este valle, que aprovechaban el flujo de los ríos para generar riqueza, para cultivar en ese momento el cacao, que era el grano más importante de toda la economía mesoamericana. ¿Y a qué voy con esto? Tenemos que proteger a nuestra población, altamente vulnerable ahora ante las inundaciones. Tenemos que también buscar maneras de hacerle frente a las épocas de sequía. En ese sentido, las represas son importantes para nosotros. Son fundamentales. Un sistema de represas que nos proteja de los dos principales ríos, que son las fuentes de la vida en nuestro valle, el Lulúa, el Chamelecón, que desafortunadamente acarrean desde sus orígenes sedimento por la falta de, más bien por la deforestación en las cuencas altas. Eso tiene que ser parte de la solución. Tenemos que empezar, y ya lo está haciendo, por cierto, la Secretaría de Recursos Naturales, reforestando las partes altas de la cuenca para evitar la sedimentación que luego satura los cauces, satura los canales de desagüe y ha colapsado ya el sistema que antes protegía la ciudad. Tenemos que volver a administrar el recurso hídrico para tenerlo en abundancia cuando falta, para protegernos de él cuando abunda y para además sacarle provecho y generar energía limpia para nuestra población. Pero, diputado, lo último que quería señalar sobre este tema es el merendón. El merendón es el pulmón, el merendón es la fuente de agua más importante, de biodiversidad más importante de nuestra región. Tenemos que defender al merendón. Y no solamente la cara visible, que está ciertamente siendo invadida por esta población más privilegiada, sino que lo que no se ve, diputado, claro, lo que está al otro lado, que es una deforestación también sistemática, ¿verdad?, que está amenazando nuestros ecosistemas y la salud de nuestra población. Nosotros en el Congreso recién legislamos. Lo sé. Y precisamente rescatamos un poco los orígenes de la cota, le decimos nosotros, donde se permitía construir y donde no en San Pedro Sula. Pero obviamente el éxito de lo que nosotros legislamos en el Congreso es la aplicación, claro, que se puede hacer. Y me interesa que usted esté, digamos, claro, sí, en la necesidad de proteger el merendón. Estamos en la recta final y yo no sé, a lo mejor usted ha experimentado, los sanpedranos lo experimentamos y yo lo he experimentado ahora que estoy en la función pública en Tegucigalpa. Los sanpedranos somos diferentes que la capital y que los capitalinos. Y entiendo que el de Tegucigalpa sea así porque es el centro político del país. Pero el sanpedrano de a pie le importa muy poco lo que está pasando en Tegucigalpa y las grandes decisiones políticas y los políticos. Aquí el sanpedrano dice, déjeme trabajar. Sí. Así, déjeme trabajar. Es correcto. ¿Qué le decimos a ese sanpedrano de a pie que quiere que lo dejen de trabajar? Pero que la acción política, los políticos, los funcionarios públicos, determinamos muchas veces su éxito en su vida particular. Es que es una pregunta magnífica. Yo lo que le puedo decir, diputado, es, número uno, se reconoce y se respeta el carácter, la personalidad rebelde del sanpedrano. Eso es parte de la chispa, de la energía que forja una ciudad como San Pedro Sula, que es una ciudad efectivamente de gente que trabaja, de gente que con su esfuerzo directo busca prosperar y busca generar prosperidad. Pero creo, y esto lo digo ya como politólogo, que es fundamental que comprendamos las y los ciudadanos de cualquier ciudad, precisamente que el ser ciudadanos de una ciudad, de un país, también implica una serie de, por un lado, responsabilidades, pero por otro, de derechos que tenemos que estar dispuestos a defender, a exigir, y que nuestro papel como ciudadanos que participamos activamente es lo que eventualmente va a definir qué libertad, cuánta libertad vamos a tener para hacer lo que queremos hacer.
Pero tenemos que entender que el poder está ahí y que si no lo asumimos como ciudadanos con nuestra participación, entonces estamos permitiendo un vacío que lo que hace es que ese poder sea capturado y concentrado en manos de otros pocos que nos van a imponer condiciones. Entonces, justamente por ser rebeldes, los y las sanpedranas, tenemos que empoderarnos y ejercer nuestra ciudadanía. ¿Por qué si yo soy sanpedrano y asumo que nunca lo voy a ver dando vías en una calle, bailando? Yo no tengo nada contra la gente que puede bailar o la gente que baila en las calles. Pero el alcalde es el primer ciudadano de la ciudad. Y además, más allá de que se llame Rodolfo o que se llame Roberto, es lo que representa. Claro. ¿Por qué yo, sanpedrano, tendría que votar por Rudo y no por Roberto Contreras? Mire, yo vengo de una escuela, y creo que en esto coincidimos plenamente con la abogada Moncada, de una escuela de políticos, políticas, que lo que queremos, además de estas transformaciones profundas del país para disminuir la injusticia, lo que queremos también es dignificar la función pública, dignificar al gobernante, que dejemos de ser payasos, porque está muy bien pasarla bien. Eso es bonito, se vale, es saludable. Pero un gobernante tiene una responsabilidad inherente a su función y tiene una responsabilidad también de proteger, ¿verdad?, precisamente el prestigio de esa función, de esa autoridad. Y nos tenemos que entender como los recipientes y los que cuidamos de una responsabilidad casi sagrada, porque nos la da el pueblo, Y yo creo que eso precisamente es lo que nos podemos comprometer con la ciudadanía sanpedrana. Es que vamos a buscar, como alcaldes, dignificar, regresar la integridad que tiene que tener la función pública, el orden, la responsabilidad en el uso, el manejo de los recursos públicos, la transparencia, la rendición de cuentas ante la ciudadanía de cómo utilizamos los fondos que vienen de ellos. Yo creo que eso es algo que estamos bien posicionados para hacer. Diputado, nos honra y nos privilegia que se nos considere y esperamos convencer a suficientes sanpedranas y sanpedranos de apoyarnos para demostrar lo que somos capaces de hacer. Ya para finalizar, en una palabra, ¿qué representa para usted Xiomara Castro? Justicia. Rixi Moncada. Rigor. Nuestro coordinador, el presidente Zelaya. Libertad. Su padre, el historiador, orgullo de San Pedro Sula. Ejemplo. Su madre, Teresita. Guía. San Pedro Sula. Inspiración. Honduras. Una promesa que hay que cumplir. Muchas gracias, alcalde. Esto es Barrios Podcast.